cómo lo dejaron de tantas fotos que tuve. 1 cuadra y media sacando fotos. Mire cómo está, Nelson. Muchas gracias. Bueno, tengo que hacer una presentación de Nelson Castro, que no necesita, claro, exactamente, no hace falta tanta presentación, exactamente. Bueno, primero un placer que haya vuelto de Ucrania, haya hecho una gran cobertura. Bueno, hizo una cobertura espectacular, sobre todo por lo que significa estar ahí, para los medios argentinos, estar presentes en una ciudad como la de Kiev, así que la admiración que ya teníamos por el trabajo de Nelson se agigantó, me parece, con ese viaje, con esa cobertura que fue Nelson, de verdad, espectacular, y que la compartimos en TN todos con mucha admiración. Y como siempre digo de Nelson, y ya te dejo la palabra, que además de ser un gran periodista, al cual admiro, es un gran compañero, es una gran persona, Nelson Castro, además de, como ustedes lo conocen en la tele, en Canal 3, en TN, escribe en Perfil, está en Radio Rivadavia, bueno, tiene... Vos te escribe ahí otro Nelson, porque no sé cómo hace. ¿Cómo hace Nelson? ¿Es Nelson K el que escribe los libros? No entiendo cómo tiene tiempo para escribir los libros. Bueno, bienvenido, Nelson, sentémonos y te escucha la gente que te quiere escuchar a vos. Muchísimas gracias, Franco, generosidad, y muchísimas gracias a todos por el cariño que, por supuesto, para cada uno de nosotros es nuestro capital, ¿no? Y como tiene que ver mucho con todo lo que es nuestra trayectoria, pero por supuesto con todo el impacto de lo que ha significado esta experiencia única de la cobertura de la guerra en Ucrania. Como siempre saben, a mí me gusta mucho compartirlo con todos los que trabajaron, ¿no? Y en ese reconocimiento siempre digo que es imposible hacer una cosa como esa si no hubiera un equipo, tanto de quienes nos precedieron, como fue Carolina Moroso y Gonzalo Báñez, como quienes después ya trabajaron en nuestra parte, que fue Manu Jove, Osvaldo Berizo y Rodrigo Sánchez Miguel. Así que solamente cuando hay un equipo se puede trabajar en una cobertura de esa envergadura, de un hecho tan trascendente y con dimensión, obviamente, de rigurosidad y exigencia internacional y concepto histórico. Así que muchísimas gracias, Franco, y muchísimas gracias a todos ustedes por el cariño. Para los que no recuerdan, Nelson estuvo el 11 de septiembre del 2001 en Nueva York, y quería preguntarle a Nelson si esta cobertura en Ucrania te pareció mucho más impactante, más allá de que fueron fenómenos distintos, en lo personal, digo, en tu vida, más allá de la cobertura periodística, en vos. Bueno, sí, sin duda. El episodio más resonante de mi vida en cuanto a coberturas había sido ese, el de las Torres Gemelas, porque además ahí se dio una circunstancia única, que es que yo estaba ahí. Fue la única manera de poder cubrir eso, porque como la ciudad se cerró durante una semana, los que no estaban no tuvieron posibilidad de cubrirlo. Pero esto superó porque efectivamente el drama de la guerra, la tragedia de la guerra es impactante por lo que uno ve como destrucción diaria, pero por supuesto el riesgo que representa tener que mostrar la guerra como tal, que exige estar en el lugar de los hechos, ¿no? Tanto en el lugar donde se ve la destrucción como en el lugar en el cual están transcurriendo los combates. Y eso obviamente es una tensión permanente, exige una logística de mucha responsabilidad, un trabajo de equipo muy aceitado, y obviamente el exigirse en cuanto a los márgenes de seguridad con el cual debemos trabajar. Como siempre lo vengo diciendo, no me digan por qué, pero yo me sentí muy seguro en el sentido de que ni a mi equipo, ni al equipo, ni a mí nos iba a pasar nada, aún estando en situaciones como vos la viviste, Franco, nos tocó estar en el frente de combate, en medio de tiroteos y demás, ¿no? Así que ese fue un elemento que a mí me ayudó mucho en cuanto a la tranquilidad de enfrentar esas circunstancias de riesgo con dominio de la situación, ¿no? Y por supuesto con no solamente la templanza de saber que estábamos ahí, sino también
con el timing necesario para determinar cuándo efectivamente debíamos nosotros retirarnos, porque ya entrábamos en una situación de riesgo que por supuesto era inaceptable sobre todo para todos los que estaban trabajando conmigo, ¿no? Así que esa fue la experiencia en cuanto a una adrenalina permanente en un contexto muy particular, Franco, ¿no? Porque es notable cómo uno se acostumbra a las cosas, ¿no? Los 2 primeros días de sirenas y bombas nos sobresaltaron. Los 20 días después no, y uno se acostumbra a vivir. En Kiev estábamos viviendo con bombas todo el tiempo y con sirenas todo el tiempo, y es notable, insisto, como uno se acostumbra a convivir con esas cosas, ¿no? Cuando volvió al canal Nelson, después de haber estado ahí en Kiev, me lo cruzo justo el día de su cumpleaños y le pregunto por la manta. La manta tiene una historia, no la trajo hoy porque hace mucho calor, evidentemente. Pero la manta tiene una historia que de verdad es significativa para Nelson y para haber estado ahí. Contá lo que me contaste en el canal fuera del aire, perdón, el atrevimiento, pero me parece que está buena la historia. Efectivamente, y ahí lo veo a Luis y lo saludo. Hola Luis, ¿cómo está? Y le pido que lo aplaudan también. Hola, buenas tardes, perdón. Estaba terminando de presentar otra charla con Fernando Troca. Y Franco, bueno. Está haciendo lo que hace muy bien, que es interrumpir. Lo hace muy bien. ¿Cómo se ríe? Escúchame. Bueno, primero quiero agradecerte ante toda esta gente, mirándote a los ojos, porque sé que estás laburando todo el día y yo sé que tu tiempo es muy valioso y que lo compartas con toda esta gente linda que vino. ¿Viste la cantidad de gente que hay y lo lindo que es? Impresionante, te felicito. Así que vos sabés lo que te admiro, lo que te quiero, y compartir con vos todos los días el pase con Ariel Tarico y con vos es muy, pero muy divertido. E igual para los que lo pueden escuchar, ya saben que yo he detectado que detrás de esa bonomía y de ese gran profesionalismo hay una persona que es un poquitito malita, es medio malita, y te mete un poquito. ¿Y eso es una corbata? Te traje para vos, ¿viste? Te estamos humanizando, ¿eh? Y agradecer también la presencia de Franco, que es un buen mensaje para... porque quizás se tiene una idea equivocada a veces sobre la competencia y cómo vivimos nosotros la competencia. Déjenme decirle, y es mis últimos segundos de interrupción, que cuando Nelson estuvo en Ucrania hasta hace un poquitito, tuvo la generosidad de contener a muchos de nuestros colegas que no tenían ni la experiencia y un miedo lógico por lo que estaban viviendo y por cómo estaban cubriendo una cosa tan extraordinaria como es una guerra, con tantos hechos imprevistos, Murieron ya varios periodistas, Nelson, después de esta invasión. Y Nelson, a todos y a cada uno, me consta porque he hablado largamente con Jero Mura, que estuvo compartiendo con vos algunas horas, y yo no sé si lo hacen todos nuestros colegas. Acá no importa ni la ideología ni la grieta, sí importa el lugar donde estamos parados en un contexto histórico mundial y nacional como este. Y Nelson siempre se muestra como un muy buen compañero, como muy generoso con todos nosotros, Así que quería decir esto. Y sobre Franco Mercuriali, que ustedes lo ven en TN, ¡ay, qué le... Un aplauso para Franco. Galán de cine. Es como Poggi, ¿viste? Yo le digo a Poggi, Diego, Poggi, mirá la voz que tiene, qué lindo Poggi. Bueno, además de lindo y tipo muy serio que toma posición cada vez más, y a nosotros nos gusta eso, tiene un lado B que es ¿no? Tipo descontracturado que además de informar, comparte con nosotros la primera mañana de Radio Berlín 107.9. ¿Cuántos de los que están acá vinieron? ¿Por qué? A ver, ¿dónde lo vieron o lo escucharon? En las redes. En la tele. En la radio. Bueno.
bueno, ok, bueno, ok, y en Facebook, muy bien. El Pase TN también, muy bien. Bueno, este mensaje solamente, muchos de nosotros ponemos pasión en lo que hacemos, nos gusta, y la competencia la vivimos como se debe vivir, sin queriendo ganar, pero compartiendo un espacio común que es de mucho profesionalismo y de mucha pasión. Sin pasión este laburo no se puede hacer. Perdón por la interrupción. Bueno, quédate si querés, Luis, que estamos en una historia que no conocés, que es la manta de Nelson Castro, que tiene una historia. La manta... Chalina. Sí. La manta tiene una historia muy simple. La manta de la guerra. Muy simple, pero efectivamente muy útil. El frío era realmente un problema, ¿cierto? Además yo soy muy friolento, ¿no? Y en el hotel donde estábamos, la necesidad nos habían autorizado a transmitir solamente desde los pasillos del hotel. Además no tenían calefacción. Cuando yo llego, veo que había ahí una manta, la vi un día, por supuesto, ahí estuvo. Vino el segundo día y la vi, y dije, esto efectivamente es algo, porque además yo ya venía con la idea que tenía que comprar algo para enfrentar el frío, porque yo tenía que salir con el camperón antinieve, y efectivamente en Kiev está todo cerrado. Solamente están abiertos los negocios de comida. No hay ningún lugar de ropa ni nada por el estilo. Así que fui y le pregunté a la señora, a la conserje del hotel. En el hotel éramos solamente 20 pasajeros que eran periodistas y después los 12 personas que trabajaban, de quién era esa manta. Y me dijo, no tengo la más mínima idea. Así que le dije, mira, a partir de ahora es mía. Así que ahí está la manta, que además vi que alguno la subió en la red, no está en venta. Sí, así que la manta está en la tintorería, porque además lo que sufrió, imagínense, digamos, lo que eran esos días, ¿no es cierto?, de trabajo, uno cuando está en la guerra, es decir, en la misma ropa todos los días. Así que la misma manta, la misma camisa, la misma camiseta, el mismo calzoncillo, la misma todo. Así que eso cuando llegó fue... El calor humano que tenía eso era impresionante, así que está en la tintorería un buen tiempo, ¿sí? Pero ahí está, y no está en subasta, ¿sí? Esa es la historia y le agradecí muchísimo, y entonces yo ya sabía de los memes. Los memes fueron sobre la manta y sobre el gorrito. Entonces yo por supuesto que le dije a todos, le dije, miren, denle que va con todos los memes, le digo que yo de frío no me voy a morir, ¿no? Así que, ni menos enfermar, así que no saben lo que me protegió. La manta fue una, los gorritos fueron 3, ¿no? Porque realmente había que estar con el frío. La temperatura máxima que hizo en Kiev fue de 5 grados, y nosotros trabajábamos la mayoría del tiempo con 1 grado, 2 grados, 3 grados bajo cero, y lo que nos tocó en la estación el día que llegamos fueron 10 grados bajo cero. Así que es un frío realmente muy penetrante para nosotros, que no estamos acostumbrados, se siente realmente muchísimo, ¿no? Y es un elemento de mucha incomodidad para el trabajo, ¿no? Porque uno se le congela la cara, se te congelan las manos, realmente, y eso complica. Hubo varios colegas de varios lugares que se descompusieron, que tuvieron problemas, que no pudieron trabajar al aire libre y demás, porque el frío era mucho. Y tuvimos la suerte que nos nevó solamente el último día cuando estábamos en Varsovia. Nelson, lo vamos llevando un poco a los libros de Nelson. Uno tiene que ver con la salud de los papas, y justamente antes de viajar, el Papa Francisco te mandó una carta. Quería preguntarte tu mirada sobre el hecho de que el Papa no haya llegado todavía a Kiev, que haya tenido una posición, no sé si decir, no muy clara. ¿Cuál es tu mirada sobre la carta que recibiste primero en lo personal, y después sobre la presencia o no del Papa en un conflicto tan fuerte y tan humanitario como este? Bueno, voy con las dos respuestas. Cuando Ricardo Ravanelli y Ezequiel Sanich me comunicaron que viajábamos a Ucrania, que fue como todas estas cosas ocurren, de un día para el otro, porque Carolina tenía que venir porque ya empezaba su programa Bella y Bestia y no podían demorarlo más.
Entonces yo le escribí al Papa diciéndole que íbamos a Kiev, y además le mandé en la carta, le puse el nombre de todos los que estábamos involucrados en la cobertura, tanto quienes regresaban, Carolina y Gonzalo, como el equipo que me iba a acompañar. Y le pedí sus oraciones. Esto es conocido, yo soy una persona, un católico practicante, lo cual no me hace ni mejor ni peor que nadie, pero soy una persona de oración y a mí me ayuda muchísimo. Y me acompañó muchísimo la oración de quienes rezaron por mí, y me dio eso que yo estaba diciendo, esa convicción de que no me iba a pasar nada, ni le iba a pasar nada a los que estaban conmigo. Y entonces esa carta yo se la escribí el día, nosotros salimos el 10, y el 13 el Papa me responde. Entonces me responde lo que se leyó, digamos, bueno, le agradezco que usted me diga que va a Ucrania, digamos, y me pone contento que usted esté como periodista allí, y por supuesto voy a rezar por usted y por todo su equipo. Así que esa fue la respuesta que yo tuve del Papa, y que por supuesto que me conmovió. En relación al tema de la ausencia del Papa en Kiev, primero les transmito una información de hoy. El Papa está evaluando seriamente viajar a Kiev. Se va a decidir en esta semana, ¿no? Y si eso ocurriera, va a ocurrir después de Pascua. Cuento además lo que me pasó en Kiev. Cuando se enteraban que yo era argentino, todos me decían, lo estamos esperando al Papa. Así que yo creo que el Papa tiene una deuda en relación a su presencia en Kiev. No porque vaya a parar la guerra, no es difícil que la pare, pero sí como mensaje de estar allí. Yo creo que el Papa debe ir, y en tanto en cuanto no vaya, eso es una deuda que tiene no solamente con los ucranianos, sino también con el mundo, ¿no? Porque, digamos, está claro que más allá de las cosas políticas, de si hay una mediación o no, y de ver si el mediador puede estar, hay una situación muy clara. Es decir, Ucrania ha sido invadida. No es que es una lucha entre dos países por un sector determinado ajeno a ellos. En realidad, Ucrania primero no inició la guerra, segundo no representaba ningún peligro para Rusia. Así que esto está claro que quien está en falta, por poner un término generoso, es Rusia. Así que yo creo que yo coincido con las voces críticas hacia esta deuda que tiene el Papa, ¿no? En relación, yo siempre digo, tengo por el Papa enorme cariño y admiración. Eso no significa que diga que todo lo que hace está bien y que no tenga juicio crítico sobre aquellas cosas que yo entiendo representan deudas. Y esta no presencia en Kiev claramente es una deuda. Nelson, lo entrevistaste para tu libro, justamente hablas de la salud de varios papas, pero puntualmente hablas de la salud de Bergoglio. Fuiste hace poquito a verlo, te dio una entrevista. ¿Hablaste de eso, digamos? ¿Era para tu libro esa entrevista con el Papa? ¿Era para el libro? Efectivamente. El libro, como lo cuento allí en la contratapa, el libro nació de una idea del Papa. Realmente esto es así. Porque imaginen ustedes que es el libro, y acá está Juan Ignacio Boido, que es el director editorial de Sudamericana, y yo le quiero agradecer muchísimo, porque es un libro de dimensión internacional. Es decir, todos los otros libros que escribí, digamos, tienen que ver con hechos, personajes vinculados con la Argentina, cuya historia transcurre principalmente en la Argentina. El libro de la salud de los papas significó un esfuerzo extraordinario, porque es una obra, por supuesto, de dimensión internacional, que así la está teniendo, y se ha transformado en una obra referencial, que además era histórica, porque un día el Papa fallecerá, como falleceremos todos los otros, y obviamente todo lo que allí está tendrá un valor todavía mucho mayor. El libro nace, en realidad, en una primera génesis en el año 2013,
cuando el Papa no viene electo, viaja a Río de Janeiro. Él viaja a Río de Janeiro para asistir a las Jornadas Mundiales de la Juventud, que ahí produjo un enorme impacto. Y ahí la circunstancia quiso que yo pudiera ser el único periodista de la Argentina que tuvo un 1 a 1 con él, para la radio y la televisión. Bueno, eso pasó, y al mes, esa entrevista fue el 25 de julio, fue el 25 de julio del 2013 en la Catedral de Río de Janeiro, en un encuentro con los jóvenes argentinos y los sacerdotes argentinos, y al mes yo recibo una carta de él, ¿no? Entonces, donde me dice, me alegró mucho verlo, ¿no? Y demás, y me dice, usted tendría que escribir un libro sobre la salud de los papas. Que yo lo tomé entonces como una alusión de gentileza al libro Los enfermos de poder, sobre la salud de los presidentes, que yo sabía que él había leído cuando él era acá cardenal en Buenos Aires. Así que bueno, esto fue el 2013, yo después cubrí el viaje a Tierra Santa, en el 2014 el viaje a Estados Unidos y Cuba en el 2015, y en el 2017 voy a cubrir el relanzamiento de Escolas Occurrentis. Y entonces el Papa nos invita, habíamos sido pocos periodistas, estaba Alicia Barrios, estaba mi productor Sebastián Sánchez, y estaba la hija de Alicia y el marido, éramos muy pocos. Nos invita a la audiencia de los miércoles y nos da un lugar preferencial en la primera fila, donde él va a saludar. Y entonces termina la ceremonia, el Papa recorre toda la plaza y viene a saludar. Cuando viene a saludar, él me dice, gusto en verlo, y lo primero que me dice, usted tiene una deuda conmigo, tiene que escribir un libro sobre la salud de los papas, empezando por mí, que le voy a contar mis neurosis. Fue una cosa impactante, que por eso lo menciona Juan Ignacio que anda por acá, con su hija Dominica. Lo llamé a él, le dije, mira, acaba de pasar esto. Y tanto es así que el Papa me da una entrevista privada a la tarde y me dice, usted tiene que escribir ese libro y arrégleselas. Me dice, yo le voy a dar la entrevista. Y ahí nació el libro, que fue de una hechura complejísima. Llevó 2 años y medio porque obviamente hubo que conseguir. Yo fui por primera vez entonces a la biblioteca del Archivo Vaticano para ver el material, para anunciar que íbamos a hacer el libro. Hubo que conseguir alguien que investigara allá. Hubo un gran trabajo de Marina Artusa, que en ese momento era co-corresponsal de Clarín en Italia, y junto con eso hubo que trabajar mucha otra información porque no todo estaba en el Archivo Secreto Vaticano. Y por supuesto que el tema diferencial era la entrevista del Papa. Yo les confieso que yo creí que esa entrevista nunca iba a ocurrir. Por eso, luego de un año de ir y venir y esto que aquello, empezamos a pensar el libro sin la entrevista con el Papa, porque yo ya tenía la historia clínica del Papa. Yo ya había hablado con varios de sus médicos. Y el tiempo avanzaba, así que hubo que planear eso. Para mi sorpresa, siempre lo cuento, el 1 de enero del 2019, ¿no? A las 6 de la mañana suena el teléfono en casa. Yo digo, 6 de la mañana, 1 de enero. Uno piensa, o una emergencia médica o algo, o alguna persona que está en otro pensamiento del mundo. Y era el secretario del Papa. Eran allá a las 10 de la mañana que me dice, mire, estamos viendo la agenda, lo va a recibir el Papa. Si usted no tiene otra cosa para hacer, el 16 de febrero le dije, mira, si tuviera otra cosa para hacer. Y por supuesto quedó el 16 de febrero. Entonces fue toda una preparación del viaje, y yo les confieso también 2 cosas. Yo digo, esto no es real. Yo digo, esto en cualquier momento se cancela por motivos de agenda. Pero lo cierto es que llegó el 16 de febrero y estábamos en Roma para hacer la entrevista. Como uno siempre tiene una visión, obviamente los periodistas tenemos una visión de duda de todo y hacen nuestro trabajo. Yo dije, bueno, va a ser una entrevista de alguien que dijo, bueno, le dije que sí, vamos a ver cómo me lo saco de encima rápidamente, ¿no? Entonces pensé que iba a ser una entrevista de sí, no, claro, y no. Una entrevista de 1 hora y cuarto, en donde el Papa habló con una claridad sobre su enfermedad, sobre sus enfermedades,
que a mí me impactó. Y por supuesto, esto, digamos, porque además no solamente habló sobre su salud física, sino habló sobre su salud psíquica. Y efectivamente, como lo contamos, su consulta con una psiquiatra, una cosa que para los sacerdotes todo el tema de la psiquiatría, el psicoanálisis y demás es muy complejo. Y habló con una franqueza que a mí me impactó. Y de la misma manera, cuando el año pasado fuimos nosotros a presentar el libro, ustedes se acuerdan que fue la operación de los divertículos. Y entonces cuando fuimos a la presentación le dijimos, él me pregunta, dice, ¿está incluido esto? Le digo, mire, no, porque el libro, digamos, la traducción al italiano, digamos, siempre la impresión lleva tiempo, o sea, lleva 2 o 3 meses, se hizo cuando usted estaba operada, así que hay una simple mención. Le digo, tenemos que hacerlo otra vez cuando usted quiera. Y se hizo la entrevista el 14 de febrero. Y que fue una cosa también impactante, Franco, te confieso, porque yo dije, bueno, vamos a ver qué me cuenta. Y el Papa lo hizo venir al enfermero, que fue el que, como él dice, le salvó la vida. Y lo que yo creí iba a ser una entrevista también de 10, 15 minutos, tomó 45 minutos, contando todo el detalle de la operación. Así que esa es la trastienda del libro que él ha mencionado, como cuando lo mencionó volviendo de Bagdad, y que me contaban algunos obispos en el Vaticano, ha producido y sigue produciendo en el mundo del Vaticano una enorme incógnita, porque nadie sabe, obispos, cardenales, todos se preguntan, ¿por qué el Papa decidió hablar de un tema tan sensible como el de la salud? ¿No es cierto? Así que les cuento esa trastienda que me comentaron cuando fue la última vez. Mira, acá, dice Nilsson, es una cosa explosiva porque deja abierto hacia adelante para los sucesores todo un tema, el tema de la salud, la importancia de la salud y cómo lo manejará quien venga después de Francisco, ¿no? Así una manera, Nelson, perdóname, es una manera del Papa, interpreto, ¿no? De cubrirse de eventuales operaciones, no sé, o mediáticas o internas del Vaticano, donde vos en tu libro describís envenenamientos que les pasaron a otros papas, situaciones terribles, digamos. ¿Él busca eso contando cuáles son sus problemas de salud? Mira, es muy interesante. Una de las cosas que me contó cuando vamos al libro, dice, me lo leí todo. Me dice, qué interesante lo de Pío XI. Me dice, así que, ¿qué sospechas del envenenamiento, no? Y de Juan Pablo I, bueno, conocíamos lo que pasaba. Mire, una de las cosas que más aprecio en cuanto a la experiencia es poder haber estado caminando los pasillos del Vaticano. Ustedes saben que uno entra ahí y es como un Edén, porque es todo pulcro, todo impoluto, todo silencio. El jardín es una cosa que es el jardín más bello que ustedes puedan imaginar y demás. Esos salones, lo que son los salones, que es una cosa increíble. Pero todo lo que trasunta el Vaticano es intriga. Todo lo que trasunta es intriga. Yo se lo decía a él. Y trasunta transmite un ámbito profundamente anticristiano, de una enorme, digamos, magnificencia, ¿no es cierto? Y de una intriga donde uno dice, acá las luchas del poder son tremendas. Por lo tanto, que esa es una de las posibilidades. Una de las cosas que me dice, mire, dice, le digo, bueno, ¿le preocupó que muchos hubieran querido su muerte? No, pero esto lo han querido, lo van a querer, lo seguirán queriendo hasta que el día se les va a hacer. Me voy a morir. Así que efectivamente el Vaticano transmite una intriga y es un ámbito de intriga permanente. La impresión mía es que él ha querido dar un mensaje, claramente el papado de Francisco, más allá de aciertos, errores, ¿no? El tema argentino, que es un error, ¿no? Digamos, él ha querido dar un mensaje de humanización, de decir, mire, nosotros
somos como cualesquiera otros, ¿no? Un papa es un ser humano como otros y es importante ser transparente en relación a lo que está pasando, aún en un tema muy sensible, ¿no? Con una cosa muy particular que me decían varios obispos. Por eso yo digo que el libro es una obra del Papa. Me dice, mire Nelson, efectivamente él lo ha elegido a usted como interlocutor de su salud, porque del tema de salud no habla con nadie. Me dice, y los periodistas cuando le preguntan sobre su salud, él les corta el rostro. Dice, estoy bien, ya se sabe la información que hay. Así que es complejo, ¿no es cierto?, en relación a todo esto y en relación a lo que era querido hacia adelante, porque ahí adentro, te insisto, ¿no?, sigue generando muchísimo revuelo que el Papa hable con esta claridad de su salud. Nelson, quiero preguntarte, porque recién hablaste de Enfermos del Poder, y quería preguntar si estás preparando una saga de esto, si hay, o esperamos unos años más. No, la enfermedad de poder está presente en todo el mundo, acá mucho más, ¿no? Realmente, así que de todas maneras vamos a tener que dejar pasar un tiempo porque, digamos, los personajes, la historia de los personajes lleva tiempo, pero la realidad va a dar pie para muchas sagas, sea que las haga yo u otros, ¿no? Porque efectivamente el poder enferma, ¿no? Y es un elemento que se constata día a día y cada vez más. En las fotos, en las imágenes, ¿no?, de los presidentes cuando asumen y cuando Sí, terminan claro. su mandato también. Claro, efectivamente, digamos, eso es un tema. El poder es efectivamente algo muy desgastante por dos razones principales, ¿no es cierto? Primero, por la problemática que debe enfrentar un hombre o una mujer de poder en cualquier lugar. Y segundo, por el ámbito conspirativo que se vive en el poder, ¿no? Por eso cuento lo del Vaticano, que uno dice, bueno, eso debe ser, qué sé yo, el Edén. No, es un infierno, digamos. ¿Cómo no va a enfermar el poder si vos todo lo estás viendo en relación a que hay otro que te está disputando el poder en este momento o a futuro? Es un tema realmente muy delicado y muy patológico. Y además es un tema que dispara patología. Vos decís, uy, mira, esta persona no sabíamos que tenía este perfil, esta característica, hasta que efectivamente llegó a tener poder. Bueno, para ir finalizando, quiero contarles que Nelson va a estar firmando los libros en el stand de Penguin, así que los que tengan ganas, más allá de alguna foto y demás, de firmar el libro. Pero no te pregunté nada sobre la vida de Maradona, y estaría bueno que vos cuentes algún detalle de, primero, por qué te interesaste, más allá del personaje enorme que es Diego Armando Maradona, pero ¿cuál fue tu mirada? Porque Maradona siempre hablan unos, otros. ¿Cómo lo abordaste vos en tu libro a Diego Armando Maradona y a su salud? Bueno, hay tres cosas para marcar, ¿no? También acá me gusta señalar a quienes colaboraron con el libro, que tuvieron mucho que ver en la hechura, Juan Manuel Lombardero y Pablo Corso, que también fue un trabajo de equipo porque hubo que buscar una enorme cantidad de material para contextualizar los problemas de salud, ¿no? Mira, el tema de Maradona tiene es el ejemplo de la autodestrucción y a través de la salud se cuenta su vida. Es decir, cuando uno conoce todo lo que fueron sus problemas de salud, entiende su vida y entiende por qué se frustró su carrera futbolística, que pudo haber sido mucho más brillante de lo brillante que fue, por qué digamos, tuvo los problemas que tuvo cuanto a, digamos, no solamente deportivos, sino extradeportivos, y fundamentalmente lo que es como enseñanza una persona adictiva. Maradona era adicto a todo, no solamente a la cocaína, ¿no? Era una personalidad adictiva, era adicta a la comida, era adicta a los juegos, era adicta al sexo, era adicta al tabaco, es decir, era adicta al alcohol. Entonces, una verdadera desgracia con una actitud de él de nunca decidirse a enfrentar el problema y a tratarlo. Él nunca aceptó tratarse de ninguno de sus problemas. Y terminó como terminó. Claramente alguien que se creía que era inmortal
que creía que el mundo estaba a sus pies, una personalidad muy egocéntrica. ¿Sí? Maradona creía que era el sol, ¿no? Y en toda su vida lo aplicaba, y eso efectivamente le quitó la chance de haber tenido a lo mejor algún freno. Entonces es muy interesante porque es una persona pública, te repito, porque en la enfermedad uno entiende todo lo que le pasó deportivamente, y tercero, como ejemplo para llamar la atención, miren lo que le puede pasar a una persona tocada por la genialidad cuando lo atraviesa la desgracia de la adicción, lo destruye. En el libro no hablaste con los que hoy están siendo investigados, ¿no? En la causa por la muerte de Diego Maradona, no quisieron aceptar la entrevista. ¿Cómo abordaste entonces esos días o semanas finales de cómo fue tratado Diego Maradona sin tener la voz de ellos? Bueno, nosotros lo llamamos, afortunadamente, digamos, lo llamamos para conocer la opinión de ellos, porque nosotros ya teníamos toda la información médica. Nosotros tuvimos, el libro tiene un elemento muy importante, si no lo hubiera hecho, que es el acceso a todas las fuentes médicas y a toda la documentación médica de Maradona. Así que yo ya sabía lo que habían dicho, lo que habían escrito, las reuniones que habían pasado, que habían manifestado y demás. Así que lo llamamos para ver si querían agregar algo, ¿no? Casi en su defensa, porque como el libro además no tiene un interés judicial, sino que aborda los hechos médicos estaban absolutamente, nosotros tuvimos acceso a todos esos hechos médicos y a todo lo que fueron los elementos documentales, ¿no? Que los comprometen, más allá de lo que pase legalmente, los comprometen desde el punto de vista de decisiones de criterio médico, ¿no es cierto? Muy compleja. Así que nosotros hablamos, toda la documentación médica de Maradona, desde el 2000 hasta ahora, yo la vi toda. Así que no agregaba nada, lo llamamos para decir, bueno, usted quiere decir algo, quiere defenderse de algo, quiere dar un apunte, porque realmente lo que importaba era lo que ellos habían manifestado en los documentos médicos, y eso está en el libro todo. Te admiro, Nelson, no sé cómo hacer para tener tanto tiempo para trabajar todos estos temas. Hay mucha gente que te quiere, que te está aplaudiendo, y me gustaría terminar la charla preguntándole a Nelson Castro, ¿cómo estás vos? Yo muy bien. Pareces el Papa respondiendo. No, ojalá, el Papa está muy bien de salud. ¿Estás feliz, Nelson? Muy feliz. Yo sé, miren, hay tres cosas que quiero marcar a propósito de la gentileza de Franco. ¿Cómo no estar con este cariño de todos ustedes? ¿No? Cosa que agradezco enormemente a la vida. Así como están ustedes, están los que no me quieren, ¿eh? Así que... y yo lo acepto como tal, porque es así. Digamos, nuestro trabajo genera cariños y odios, es así. Así que yo estoy muy feliz por el cariño de ustedes y entiendo los que no lo tengan. Yo me encuentro con una enorme tranquilidad. Lo hablo con Franco y demás, porque obviamente yo tengo 67 años, ¿no? Con una responsabilidad frente a ustedes, pero también frente a Franco, y lo pongo en el medio. ¿Por qué digo que estoy feliz y contento? Porque mi capital es la honestidad. Ustedes me ven, digamos, me ven acá públicamente, no ven lo que es la trastienda de mi vida, la ven ellos, ¿no? La ve Franco, ven cómo... Entonces, mi capital es esa transparencia para ustedes que me ven solamente públicamente, y para quienes me ven en la trastienda de lo privado, de lo que es el comportamiento, el manejo, las cosas que uno hace todos los días. Entonces, eso es lo que me da enorme tranquilidad y enorme felicidad. Y me carga así a su vez,
una responsabilidad que no me pesa. Es decir, yo tengo la responsabilidad de comportarme acorde con lo que ustedes piensan de mí o ellos. Ahora, no es una responsabilidad que me obligue a decir, bueno, tengo que ser así porque si no, no, yo soy así. Y ese elemento que es la honestidad me da una enorme seguridad, ¿no? Me da frente a los poderes, frente a los poderosos y frente a ustedes también. Lo cual no significa que sea perfecto, que no cometa errores, los cometo. Pero son errores, no son actos explícitamente destinados a generar, a dañar a alguien. Y es muy lindo, y yo siempre se lo transmito a todos, poder primero dormir tranquilo y segundo, poder enfrentar a todos, aún a los que me critican. Yo puedo caminar por la calle tranquilamente y recibir un insulto. No me pesa, porque sé por qué viene, ¿no? Y sé de mi conducta. La honestidad y la ecuanimidad tiene un costo alto, ¿no? Porque siempre y sobre todo en la Argentina que estamos viviendo, siempre el público cree, mucho público cree, no todo, que uno porque critica A es de B. No, en este país con grieta se da esta situación. No, vos criticás al kirchnerismo, sos macrista entonces. No. Y entonces una de las cosas que pasa es que cuando los criticás a B decís, no, pero vos sos de lo peor por esto, por aquello. Y ese es el capital que a mí me da tranquilidad. Y que yo hablo muchas veces con Franco, digo, es el capital de un periodista que además lo hace invulnerable, porque en cuanto el poder y la gente que te ve alrededor observa un acto de deshonestidad, la credibilidad, que es nuestro capital, se viene a pique. Así que estoy tranquilo, estoy agradecido a la vida, ¿no? Mi vida podría terminar mañana mismo y como siempre digo, le agradezco a Dios, le agradezco poder ser el que quiso ser. Gracias, Nelson Castro. Gracias a todos ustedes por estar acá. Muchas gracias.